Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones. Buenas noches. Primer día de curso judicial con mensaje incluido a la clase política. Arranca el año de la judicatura y lo hace por segundo año consecutivo estando en funciones. Carlos Lesmes ha reprochado a los grupos no haber renovado la institución. Una reivindicación que se produce después de que Pedro Sánchez haya hecho público que se había cerrado con el PP un pacto en este sentido. Sin embargo, los de Pablo Casado se habrían echado para atrás por los ataques de Podemos a la monarquía. El bipartidismo sigue metiendo mano a la justicia, eligiendo a su gusto qué peones poner. Más de 500.000 de contagiados. España es ya el país de la Unión Europea con más número de casos desde que comenzase la pandemia de coronavirus. En los últimos 3 días se han notificado 26.000 positivos y 237 muertes. Se mantiene el incremento de casos y Madrid ya no descarta el confinamiento. El saludo codo con codo ha sido el protagonista del inicio del curso escolar. Hoy se han abierto las puertas de muchos colegios de nuestro país. Los alumnos de Cantabria, País Vasco o Comunidad Valenciana ya han vuelto a las aulas con muchas ganas, después de tantos meses. España se sitúa a la cabeza en donación de órganos a nivel mundial. Nuestra aportación supone el 20% a nivel europeo y el 6% en todo el mundo. Gestionados por los hospitales y coordinados por la Organización Nacional de Trasplantes, siguen pidiendo más donantes. Si el 15 de octubre no hay pacto entre Reino Unido y Bruselas, habrá salida de la Unión Europea abrupta a finales de año. Es la advertencia que ha lanzado Boris Johnson en vísperas de que la 8ª ronda de negociaciones comience mañana martes en Londres. El calendario se mantiene para el Premier británico a pesar de que haya trabas en estas conversaciones. El año pasado, ya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año. Pero la renovación de la institución sigue sin producirse, pese a que la venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones. Apertura del año judicial con tirón de orejas de Carlos Lesmes a la política. Por segundo año consecutivo, su discurso ha estado marcado por la exigencia de renovar cuanto antes la institución tras llevar en funciones desde diciembre del año 2018. Inaugurado ya el año judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue estando en el punto de mira para nuestros políticos y magistrados. No podemos actuar como actuábamos antes de la pandemia y creo que la política no puede dar la espalda a una realidad de cambio en la psique social que se tiene que producir en la política. Creo que necesitamos robustecer nuestras instituciones públicas. Por eso le estoy diciendo al Partido Popular que tenemos que renovar el gobierno de los jueces. Y mientras el gobierno sigue presionando al Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida le lanza una advertencia. Pablo Casado va el otro día al Palacio de la Moncloa, le reitera a Pedro Sánchez que le ofrece 11 pactos de Estado y además advierte y trata 10 asuntos diferentes en los cuales se entiende que también se podrían llegar a acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque sí, ellos también lo saben. Este será un curso cargado especialmente con los tribunales tratando de arrojar algo de luz a la avalancha de causas provocadas por la crisis sanitaria y también la económica. El nombre del rey emérito va a acaparar muchos días de tribunales que intentarán avanzar en esa investigación por el AVE a la Meca. Descubriremos también si el juez del caso Villarejo encuentra finalmente indicios de delito contra Pablo Iglesias
o si, por el contrario, averiguan el origen y el motivo de la financiación irregular de Unidas Podemos. Además, el Supremo deberá resolver todas las pesquisas, fruto de la mala gestión del gobierno de Sánchez al frente de la pandemia. Y ya por último, sabremos si los tribunales le conceden el tercer grado a los presos del Procés. Unos retos que nos dejan también muchos interrogantes. ¿Conseguirá finalmente el gobierno una democracia en la que la justicia no esté controlada por los partidos? La renovación del Consejo General del Poder Judicial está centrando el debate político, más aún después de que Sánchez haya hecho público que era un asunto ya casi pactado con el PP. Después del comunicado de Génova 13, en el que apuntan a la postura de los morados con la monarquía como el punto que truncó la negociación, José Luis Ábalos ha salido en tromba contra Pablo Casado. El hombre fuerte del Partido Socialista ha llegado a echarle en cara los casos de corrupción. Yo me pregunto, ¿a qué teme el señor Casado, el presidente del Partido Popular? Me pregunto si comprende de verdad la magnitud de la responsabilidad histórica que como líder de un partido de gobierno le toca gestionar. Cuando Casado bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿es consciente que está socavando la separación de poderes? Hay demasiadas evidencias de que el gobierno del señor Rajoy utilizó fondos reservados para comprar al chofer de Bárcenas información sobre dónde ocultaba el extesorero información probatoria de la Caja B del Partido Popular. También hay indicios que apuntan a que altos cargos del gobierno del señor Rajoy ordenaron a la policía de las cloacas allanar y asaltar el domicilio de Bárcenas para destruir esas pruebas. Ese oscuro pasado ensombrecerá al Partido Popular mientras Pablo Casado no rompa amarras con él. La renovación de la Judicatura es una de las grandes asignaturas pendientes que sigue teniendo sobre la mesa el gobierno de coalición. El PSOE ataca al PP hablando de bloqueo y sus socios de Podemos se unen a esta campaña. Pablo Iglesias ha calificado a Casado de golpista. Pablo Casado dice, no, mientras haya un partido republicano en el gobierno, nosotros no vamos a pactar la renovación del Consejo, y se declara abiertamente en rebeldía y en una posición golpista. Porque claro, ¿quién dice no? Yo, si hay un partido republicano en el gobierno, no entro en la negociación de la renovación de los jueces. Imagina que Pedro Sánchez dijera, pues mientras usted gobierne con Vox, no convoco elecciones en España. Una locura. Pablo Iglesias contra los populares, mientras, según Es Diario, fue él quien exigió la elección de 4 de 10 vocales del Consejo. Sea como sea, los partidos políticos siguen inmersos en el proceso de elección de los miembros del Poder Judicial, algo que denuncian desde Vox. En las filas de Santiago Abascal critican que esas conversaciones se hagan sin luz ni taquígrafos. También muy relevante es cómo los WhatsApps, las comunicaciones entre el señor Casado y el ilegítimo Sánchez están en la portada del diario Independiente de la mañana. Es algo que los españoles tenemos derecho a saber, porque lo que queremos es que los debates se planteen en el Congreso de los Diputados, con libertad y con respeto al pluralismo político, aunque ya sabemos que los grupos del consenso progre no se caracterizan por su pluralismo político ni por el respeto a la democracia. Es el tema político del día y, tal y como les mencionábamos antes, Podemos también exigió participar en ese reparto de peones en el Consejo General del Poder Judicial. Una encuesta, la de Sociométrica para el Español, ha preguntado sobre la opinión que tienen los ciudadanos de que Unidas Podemos estuviese representado en este organismo. Más de un 70%, exactamente un 76,1%, estaría en contra de esto. Solo 2 de cada 10 ciudadanos ven con buenos ojos que los de Pablo Iglesias tengan capacidad de decisión en este tema. En el acto de apertura del año judicial, Dolores Delgado se ha estrenado como fiscal general. La que fuese ministra de Justicia con el Partido Socialista se ha referido al problema de la ocupación, anunciando la intención de actuar y atajar la alarma causada por este delito, que cada vez es más habitual en España. En otras ocasiones no es necesario acudir a esas propuestas legislativas de reforma legislativa, pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya tienen una respuesta suficiente en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno
delictivo. Por si había alguna duda de que el Gobierno quiere subir los impuestos, Alberto Garzón lo ha confirmado. El sablazo fiscal se justifica por parte de Moncloa en la recuperación económica. Con el Ejecutivo con más asientos de la historia y Pablo Iglesias rodeándose de nuevos asesores, el actual ministro de Consumo se ha referido a esa reforma fiscal. Pedir lo que nosotros podríamos llamar aquí un esfuerzo patriótico a aquellos que más dinero tienen y que son los que menos sufrieron la crisis anterior y que están en mejores condiciones para poder apoyar, arrimar un poco el hombro en este contexto. Por lo tanto, es parte del objetivo de Unidas Podemos y yo creo que, además del gobierno de coalición, por lo que decíamos del acuerdo, que esto es una línea de trabajo. Los impuestos directos son los más justos. Nuestra Constitución dice en el artículo 31 que tiene que haber un sistema fiscal progresivo, es decir, tienen que pagar más los que más tienen. Los impuestos directos obedecen de forma directa a ese pensamiento, porque los pagan en función de la renta, en función del patrimonio. La subida de impuestos era una de las líneas rojas que Inés Arrimadas había puesto para aceptar negociar los presupuestos con el Gobierno. No obstante, atención, porque hemos conocido que Ciudadanos ya negociaba las cuentas públicas con Pedro Sánchez mucho antes del estado de alarma. La dirigente de las filas naranjas aseguraba en estos días que estaba dispuesta a sentarse a dialogar por la situación de la pandemia que vivimos y también para evitar que los republicanos fuesen los que tuviesen palabra en este asunto. Sin embargo, estos argumentos caen por sí solos al conocer, según publica el diario El Mundo, que ya estaban decididos a hacerlo antes del confinamiento. A pesar de que Ciudadanos pretenda negociar los presupuestos, en Podemos prefieren volver a tener los votos de la mayoría de investidura, es decir, los de Esquerra. Sobre esto ha sido preguntado Emiliano García Paje, conocido por su postura contraria al separatismo. El presidente de Castilla-La Mancha ha querido mostrarse contundente y asegura que su partido lo tiene muy claro. O sea, es que a mí no me vale que porque sea necesario 4 votos de Esquerra haya que hacer de su capa un sallo y lo que digan. Eso no son generales, esos no son presupuestos generales, serían presupuestos más que particulares de 4. Por tanto, yo creo que hay que distinguir. ¿Y qué negocian? Pues cuestiones que no tienen a veces que ver con dinero, tienen que ver con símbolos, tienen que ver con la soberanía, y eso es que simplemente es innegociable. Pero se les tiene que meter en la cabeza porque no vamos a pasar por ahí, ni vamos a estar cruzados de brazos. Más asuntos del día. Xavier García Albiol denuncia amenazas a su hija de 13 años a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el alcalde de Badalona, aseguró este domingo por la noche que cuando uno está en política toca aguantar casi todo en estas redes sociales, pero que se amenaza a su familia y más concretamente a su hija menor de edad, no. Según el dirigente popular, este hecho ocurrió ayer por la noche. Por supuesto, voy a denunciar a semejante personaje. Espero que escarmiente, ha concluido. España ya es el país de Europa con más número de contagiados por coronavirus, más de 500.000 desde que comenzase la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 26.000 casos de COVID-19 este mismo fin de semana. Con fecha de diagnóstico del domingo de ayer se han notificado 2.440 casos, pero sí que es cierto que, como sabemos todos, si contabilizamos los retrasos, en estos últimos 3 días ha habido alrededor de 8.000 casos nuevos cada día, los días previos a la fecha de hoy. Todo esto nos da una incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico de 229 casos por 100.000. Con fecha de defunción en los últimos 7 días tenemos identificados y notificados 237 casos, una pequeña reducción respecto a lo observado el viernes pasado, o a las cifras que dimos incluso el jueves pasado en la última rueda de prensa. 5 comunidades han abierto hoy las puertas de sus centros escolares para retomar las clases. La vuelta a las aulas en Madrid está siendo más complicada de lo habitual. Hay más de 2.000 profesores que han dado positivo en las pruebas serológicas y que están a la espera de someterse a una PCR. 67.000 pruebas serológicas dejan un resultado de entre 2.000 y 2.500 docentes positivos que ahora tendrán que someterse a una PCR de confirmación. Esos profesores que den positivo en esta última prueba tendrán que guardar cuarentena y no podrán empezar el curso de momento. Desde la Comunidad de Madrid han previsto esta situación, asegurando que todas las vacantes que haya serán cubiertas por personal interino.
Los profesores que como consecuencia de esas pruebas PCR no puedan empezar el curso, pues por supuesto que serán sustituidos como habitualmente sustituido un profesor que está enfermo o que tiene que guardar cuarentena, y eso se llama un interino, y esos serían adicionales a los 10.610, casi 11.000 que tenemos previsto contratar. ¿Y qué va a ocurrir si hay positivos en las aulas? El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pauta que los contactos más cercanos del alumno contagiado tendrán que irse a casa. Para el cierre del colegio tendría que haber un brote descontrolado. Por todo esto y más, los sindicatos mantienen una huelga para los próximos días 22 y 23 de septiembre, alegando que las promesas de la Comunidad de Madrid para una vuelta al cole segura no se están cumpliendo. En comunidades como Cantabria, País Vasco o Comunidad Valenciana, hoy es el primer día de este curso 2020-2021. Los alumnos con muchas ganas después de tantos meses y los padres no tanto, mucha incertidumbre y miedo. Primer día de cole 2020-2021 en Cantabria y en Santoña, que siguen confinados, lo tenían todo preparado. Los profesores han sido los primeros en llegar y después la ruta con los pocos alumnos que han ido hoy. Muchos meses sin verse y el reencuentro con sus profesores llevaba incluido el saludo codo con codo. Distancia de seguridad antes de entrar al centro y, si la temperatura es la correcta, para adentro. Mucha tranquilidad que nada tiene que ver con el nerviosismo que se ha vivido fuera. Mis nietos, tengo dos, son asmáticos. Si cogen COVID, ¿a quién le voy a denunciar? ¿Al consejero de Sanidad y a la consejera de Educación? En principio ya vemos que no hay nadie, nos han dicho que hay 7 niños nada más. Y nada, vamos a hacer unos papelillos y vamos para casa. Me parece que los que hemos decidido venir también tenemos derecho al respeto y al apoyo de las AMPAs, que no lo hemos tenido, ni del ayuntamiento. Se abren las puertas de los colegios también en la Comunidad Valenciana y los carteles a la entrada explican las normas a seguir. Mismo procedimiento para medir la temperatura. Mientras tanto, los padres les observan en este inicio de curso atípico también para ellos. Pues mira, se han levantado muy pronto y tenían muchas ganas, mucha ilusión, la verdad. Un poco pues que tiene que estar con los niños de su clase, guardar las distancias, no compartir los materiales del colegio. Vamos a ver cómo desenvuelven las cosas en el colegio y las medidas que toman. Vamos a observar a ver cómo pasan los días. Y nosotros, pues bueno, con la incertidumbre que toca, pero estamos tranquilos. En Baracaldo, Vizcaya, los profesores han explicado a sus alumnos las medidas de higiene que van a tener que tomar a partir de hoy en las clases en el País Vasco. Aquí hemos podido ver cómo hasta en el interior de las aulas los profesores y pupilos llevan puesta la mascarilla en todo momento. Un accesorio nuevo en clase que ha llegado para quedarse, esperemos que no por mucho tiempo. Aquí hasta algunos de los más pequeños que no están obligados iban bien protegidos en su primer día. Una vez dentro de clase, cada uno ha buscado su cajón para guardarla. Y hasta las universidades se han puesto hoy en marcha. Tranquilidad absoluta en los pasillos de la Autónoma de Madrid, donde sus aulas han estado a mitad de aforo en este inicio de curso. Pegatinas en el suelo y bancos precintados recuerdan que nos encontramos en una educación distinta en tiempos de COVID. Madrid y las Castillas suman esfuerzos para frenar la transmisión del virus entre las 3 comunidades autónomas. Primera reunión a 3 con presidentas y consejeros de Sanidad y Educación de ambas autonomías en Madrid para acordar una estrategia común. Estas comunidades van a crear un grupo de trabajo que va a hacer estudios compartidos de serología y un rastreo de casos en las áreas de confluencia de las 3 regiones para analizar y así poder atajar los problemas que se deriven de la movilidad de manera coordinada. Tenemos que hacer medidas conjuntas a la hora de cerrar un posible colegio. Esperemos que esto no se produzca, pero de hacerlo así tenemos también que coordinarnos perfectamente con los distintos ministerios, pero entre nosotros, teniendo en cuenta que compartimos alumnos, que compartimos profesores y que, por tanto, una decisión en una comunidad autónoma directamente puede perjudicar a otra. Vamos a compartir los estudios de seroprevalencia y de rastreo y evaluarnos continuamente de manera coordinada. Pues ya no se descarta que Madrid pueda volver a confinarse en las próximas semanas. Con el avance del coronavirus en nuestro país, la sombra de un nuevo encierro sigue sobrevolando con esta llegada del otoño. En Madrid tienen un propósito. Estamos intentando no volver atrás. Evitar un nuevo confinamiento. Porque el número de casos es elevado, la situación se complica. Intentar que no nos confinen otra vez, porque
ya todo esto está saliéndose de contexto. Y a eso que dicen en la calle también se refieren los políticos, aunque ellos no lo descartan ni en la comunidad. Confinamientos de este tipo son necesarios, parones. O sea, que los barajan en el Gobierno de Madrid. No es que los baraje. A ver, yo no descarto absolutamente nada en estos momentos. Ni en el ayuntamiento. No creo que vaya a haber confinamiento. Ahora me dices, ¿descartas cualquier medida que se pueda adoptar? No descarto ninguna. Dicen, tienen todas las opciones encima de la mesa. Otra cosa sería que la consideren necesaria ahora. Desde Sanidad descartan el confinamiento. No, a veure, jo crec que en aquest moment un confinament perimetral de Madrid no procedeix. Y parecen respaldar a la autonomía cuando hace una semana el argumento era muy diferente. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid. Porque la presión hospitalaria, dice Ayuso, no tiene nada que ver con la del mes de marzo. Hay muchos que ya se están mentalizando. Y seguramente sea lo más oportuno después de todos los, entre comillas, excesos del verano. Y otros que dudan de la responsabilidad colectiva. De a ver si somos capaces de concienciarnos definitivamente. Porque las nuevas medidas restrictivas no tienen sentido si no las cumplimos. En nuestras manos está. Entonces, estamos dispuestos a que esto se controle. Dependerá de nosotros. Y hoy en Madrid entran en vigor con cumplimiento bajo multa. Después de asegurar hace unos días que habría vacuna cuando Europa lo aprobase, Salvador Illa vuelve a hablar ahora de diciembre. Si los análisis clínicos lo permiten, sería a finales de este 2020, cuando habría 3 millones de dosis de vacunas en nuestro país. Europa va a comprar un portfolio de vacunas. Yo creo que van a ser un mínimo de 7 y un máximo de 9. Estamos comprometidos todos a guardar confidencialidad sobre los términos exactos de las negociaciones. Se ha conocido ya que de momento hay un contrato firmado con AstraZeneca, Universidad de Oxford, según el cual si los análisis clínicos, y es importante este condicional, si los análisis clínicos superan las debidas garantías, a partir de diciembre estarían en condiciones de suministrar dosis. En el caso de España, llegarían, en diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En el caso de España nos tocaría posiblemente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis. Y una buena noticia, España es líder en donación de órganos. Estamos a la cabeza desde hace 28 años y aportamos el 20% de las donaciones de toda la Unión Europea. Alberto Soto. El 20% a nivel europeo y el 6% a nivel mundial. Esta es la única sala del país donde se atienden todas las llamadas relativas a la donación de órganos y también a los trasplantes. Aquí es el primer paso donde pivotan todas las características que se tienen que cumplir para que se produzca este proceso. Beatriz Domínguez Gil, directora del Centro Nacional de Trasplantes, ¿por qué somos líderes en España? Básicamente hay 3 elementos que justifican nuestro éxito. Sin duda, la solidaridad de los españoles. En segundo lugar, nuestro sistema público de salud. Pero lo que nos hace particulares y una referencia a nivel mundial es un modelo organizativo que pivota sobre la figura de los coordinadores de trasplante dentro de los hospitales, fundamentalmente profesionales de unidades de críticos. Por lo tanto, es la combinación de la sociedad y de nuestros profesionales la clave de nuestro éxito. Y para que la cadena siga funcionando, lo más importante es la donación. Ya hemos pasado de la tarjeta física a una tarjeta virtual. Todos se pueden hacer donantes de órganos en la página web de la ONT. Semana de lluvias, granizo y trombas en el Mediterráneo a consecuencia de la Dana. Las altas temperaturas en el litoral de esta zona mantienen una tendencia al alza en los últimos años, por lo que el riesgo de gota fría es ya una parada regular e inevitable en el calendario, especialmente a partir de este mes de septiembre. La inestabilidad se ha extendido este lunes por Cataluña y Baleares, comunidades que estarán en alerta naranja y amarilla respectivamente por chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y oleaje en la segunda. El temporal ya atraviesa el Mediterráneo y se esperan lluvias hasta este viernes. En Cataluña ya se han registrado inundaciones en las últimas horas. La presión policial contra el narcotráfico en Andalucía ha provocado la furia de los traficantes. En 4 días ha habido 3 arrollamientos a coches policiales y un ataque con disparos a un dispositivo de la Guardia Civil en la Sierra Gaditana. Fernando Grande Marlasca ha estado en Cádiz y ha mantenido una reunión de algo más de 1 hora con mandos policiales para abordar la situación actual en esta lucha contra el narcotráfico. No va a quedar impune
ningún atentado contra ningún hombre o mujer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y quisiera añadir, y profundizaremos, como no podía ser de otro modo, en nuestra responsabilidad, dotándoles de los máximos medios de todo tipo para garantizar en todo el contexto que sea necesario e imprescindible la seguridad de cada uno de ellos. No es lo mismo lo que reivindican los policías, que siguen reclamando mejoras. Muchos agentes del cuerpo y también guardias civiles se han concentrado en la subdelegación del Gobierno en Cádiz ante la presencia de Fernando Grande Marlaska, denunciando la situación excepcional que están viviendo. Denuncian estar abandonados y exigen más protección por parte del Ministerio de Interior para así poder luchar contra el narcotráfico. Con la protección de todos los compañeros. Esta es... Inseguridad también la que sienten los vecinos del barrio madrileño de Batán por los menas del centro de menores. Hasta allí se han trasladado hoy Santiago Abascal y Rocío Monasterio. Vox ha exigido desde allí la repatriación de estos menores que lleguen a España para delinquir y amedrentar a los ciudadanos. Hoy hemos vuelto al barrio de Batán porque los madrileños se sienten desprotegidos. Se sienten desprotegidos porque aquí los delincuentes campan a sus anchas y esta vez es relacionado con un centro de menas. No puede ser que los menores extranjeros no acompañados que han entrado de forma ilegal en España estén más protegidos por la Administración que los españoles. Solicitamos, y no es la primera vez que estamos aquí, que se resuelva este problema de forma expeditiva. La única forma de resolverlos es pedirles un pasaporte de repatriación a sus países de origen y la única manera de proteger a los vecinos que ya están hartos. Los mayores no salen a la calle, los jóvenes no se atreven a venir a hacer deporte, las mujeres se sienten vulnerables cuando caminan por la calle. Un mecánico de un taller de La Rioja agredió brutalmente a uno de sus clientes y le robó el coche dándose a la fuga. Este último no habría pagado un trabajo realizado, la pintura de una furgoneta cuya factura ascendía a 1.600 euros, pero no estaba conforme con el resultado y solo le pagó 1.000. El individuo de 39 años coincidió con el otro hombre en el polígono industrial donde se encontraba su taller y sin mediar palabra el mecánico le propinó un codazo en la boca, saltándole una prótesis dental para posteriormente abalanzarse sobre él y sacarlo por la fuerza de su vehículo mientras le amenazaba y le golpeaba al mismo tiempo. Seguidamente, el autor de los hechos se montó en el vehículo de la víctima y se dio a la fuga, emprendiendo la huida a gran velocidad en el vehículo de la víctima. El hombre, de nacionalidad rumana y vecino de Logroño, ya ha sido detenido. Ultimátum de Boris Johnson por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 15 de octubre es la fecha en la que debería alcanzarse un acuerdo firme sobre el Brexit. La octava ronda de negociaciones comienza este martes en Londres, con las dos partes estancadas sobre los criterios de una competencia justa y la regulación de la pesca. Desde el gobierno británico ya han lanzado el mensaje de que no tienen miedo a abandonar las conversaciones, a que se produzca en diciembre una ruptura abrupta entre ambas partes. Advierte Boris Johnson que la fecha fijada para negociar es el 15 de octubre o si no, habrá un Brexit duro. El opositor ruso Alexei Navalny ha salido del coma tras el supuesto envenenamiento sufrido el 20 de agosto. El hospital de Berlín, donde permanece ingresado, ha difundido este lunes un parte médico en el que se asegura que ya responde a estímulos verbales, aunque apuntan a que es demasiado pronto para poder evaluar los posibles efectos de su largo plazo de su grave intoxicación. Expertos de este centro médico y del ejército alemán constatan sin duda alguna que el líder opositor ruso había sido envenenado con un agente nervioso del grupo Novichok, un producto solo al alcance del Estado ruso. Arabia Saudí condena a prisión a 8 personas por el asesinato del periodista Khashoggi. La Fiscalía General del país ha confirmado hoy que se reducen las penas a 20 años de cárcel a 5 de los acusados y para los otros serían penas de 10 y 7 años. En un primer momento, en diciembre del año pasado, habían sido sentenciados a muerte. En mayo de este año, los hijos del periodista anunciaron que perdonaban a los asesinos de su padre, coincidiendo con el mes sagrado de Ramadán. Según la ley islámica, los familiares pueden perdonar al asesino de sus seres queridos y ese perdón puede llevar a suspender la ejecución de la sentencia de muerte. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más. Volvemos mañana a las 8:30 con más noticias. Gracias y muy buenas noches.